¿Qué tal? Soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en su sede Manizales. Vuelvo acá para nuestro curso de Matemáticas Básicas en su tercera sesión, en donde estudiaremos la potenciación y la radicación en su primera parte, de las dos que compondrán a estas sesiones. En esta sesión abordaremos dos operaciones matemáticas ampliamente utilizadas entre números reales y derivadas de la operación de multiplicación, que son las operaciones de potenciación y radicación. Hoy lo que vamos a hacer es definir estas operaciones y vamos a establecer simplemente sus propiedades fundamentales. Posteriormente, en la próxima sesión, nos dedicaremos a utilizar esas propiedades para las reducciones y demás. Bueno, entonces primero, la operación de potenciación es una operación matemática derivada, como les dije, de la operación de multiplicación y consiste en multiplicar a un número real consigo mismo una determinada cantidad de veces, ¿sí? De la manera más precisa, si n es un número natural y x está en los reales, entonces lo que llamamos la potencia enésima del número x, que es denotada por x y un super n, es decir, con una n arriba, es x por x por x, tantas veces como digas a n, ¿sí? Tantas veces como digas a n. Así que, como estamos definiéndolo sobre los naturales y nuestros naturales comienzan desde 1, x a la 1 es x a la 2 es x por x a la 3 es x por x por x a la 4 es x por x por x por x. Tantas veces como nos diga lo que vamos a llamar potencia, ese número de veces es que debemos multiplicar al número que vamos a llamar ahorita la base, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es 2 y el 3 arriba? ¿Cierto? El 2 a la 3, que llamamos 2 por 2 por 2, que es igual a 8. ¿Y qué significa 3 con el 5 arriba? Significa que el 3 se va a multiplicar consigo mismo 5 veces para un total de 243. Mucho cuidado porque suele pasar que hacen la multiplicación normal, o sea, 2 a la 3 es 2 por 3 y les da 6. Si lo quiere ver de esa forma, es una abreviación para una multiplicación de muchos factores del mismo tipo. Si es 2 y aparece 2 a la 50, entonces para evitarse escribir el 2 multiplicado 50 veces por el mismo, más bien se pone un símbolo que lo sustituye, rebaja esa notación súper larga a la notación que nosotros conocemos de potenciación. Ese x con esa n arriba es lo que usualmente se lee como x elevado a la n, o mejor, como x a la n. Y en esa notación, x se denomina, como les anticipé ahorita, la base, mientras que n se denomina la potencia. Y además es común referirse en dos casos muy especiales, que es el del 2 y el del 3. Para el del 2, referirse a x al cuadrado, diciendo que es x al cuadrado, y a x a la 3, diciendo que es x al cubo. Es lo usual. Bien. Y ahora enunciemos las famosas propiedades o leyes que dominan a la potenciación. Ahí ya aparecen en su pantalla, ¿cierto? Pero antes de que pongamos las leyes así como vienen, que es lo que siempre le han dicho a uno, que es sumar las potencias, veamos al menos con unos ejemplos claritos, rápidos, porque es que se tienen precisamente esas propiedades. Vamos a mirar en el tablero a continuación de qué maneras que le aparecen o por qué aparecen esas propiedades. Muy bien. Entonces, para la primera, digamos que nosotros tuviéramos algo como x a la 3 multiplicado por x a la 2. Entonces, piensen en esto. ¿Qué es x a la 3? Pues por definición de potenciación, si mostráramos todos sus factores, sería x por x por x. ¿Cuántas veces? 3 veces, que es lo que me dice la potencia. Y x a la 2 por su parte son otras 2x, que es lo que le dice esto. Le dice, ponga la x 2 veces multiplicándose. Una sola, esa concatenación le daría, por definición de potenciación, 1, 2, 3, 4, 5 en total. Ah, pero ¿qué es eso? Es como haber sumado las potencias. A ese tipo de hechos es que se debe que a uno siempre le digan que cuando tiene la misma base, suma las potencias, cuando haga la multiplicación entre los dos. Algo semejante sucede con la división. Digamos que nosotros tuviéramos x a la 5 sobre x a la 2. ¿Cierto? Que esa es otra de las propiedades que uno siempre le han dicho, que resta las potencias.
Entonces, x a la 5 sobre x a la 2 es como tener la x multiplicándose 5 veces arriba por definición de potenciación y la misma x pero multiplicándose 2 veces abajo. Y ahora nosotros podemos simplificar eliminando una x de acá y otra x de acá y observen cuántas le quedaron en total. Arriba le quedó x por x por x, que por definición de potenciación es x a la 3, que coincide con haber tomado la x, como uno siempre le han dicho, tome la base, déjela quieta y haga la resta de los exponentes. 5 menos 2 efectivamente le da 3. O sea que esa propiedad responde también a eso, a eliminar x en este caso. En un caso a concatenar las x, en el otro a eliminar ciertas x en la división. También le han dicho a uno que si uno tiene una potencia y lo eleva a otra potencia, lo que hay que hacer es la multiplicación entre las potencias. Bueno, eso se tiene gracias también a la misma definición de potenciación. Cuando yo tengo x a la 3 al cuadrado, lo que tengo que hacer es este x a la 3 multiplicarlo por el mismo 2 veces, porque eso es lo que dice este 2 externo, que tome lo que está dentro y lo ponga tantas veces como él diga, 2 veces, ¿cierto? Pero ahora si usted expandiera todo, le quedaría o utilizara la propiedad esa de la base, sumaría las potencias. Pero digamos que nosotros expandimos todo esto y lo mostramos abierto en sus factores. Hay 3 debido a este x a la 3 y otros 3 debido al mismo x a la 3. En total, la concatenación de todos esos nos da 6. Véalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto nos da x a la 6, que efectivamente es como haber multiplicado las dos potencias. Por eso esa tal tercera propiedad de las potencias. La famosa x a la 0. La famosa x a la 0, permítanme, yo borro acá para poder poner la siguiente propiedad. La famosa x a la 0 realmente responde a esto, ¿cierto? Si tenemos x a la 0 es x a la 1 menos 1, se lo podemos poner así. Y por la propiedad esa de la potencia de ahoritica, esto lo podemos ver como x a la 1 sobre x a la 1, porque recuerde que es restar las potencias, que es lo mismo que tener x sobre x, que al cancelarse todo nos da 1, eso sí, siempre que x sea diferente de 0 por aparecer en el denominador. Listo, la famosa x a la 0 da 1. O esta, digamos que en lugar de hacer x a la 5 sobre x a la 2 como ahorita, hacemos pero al contrario, x a la 2 sobre x a la 5. Lo mismo, si mostramos los factores de arriba, esto es x por x. Si mostramos los 5 factores del denominador, nos queda todo esto que está acá. Podemos cancelar entonces x y x, x y x, y en el numerador queda un 1. Y en el denominador quedan x, x y x 3 veces, que es lo que nosotros llamamos 1 sobre x a la 3. Ah, bueno. O sea que si hiciéramos por acá la propiedad de las potencias, sería restar 2,5. O sea que nos queda x a la 2 menos 5, que es igual a x a la menos 3. Y por otro lado, si expandimos con la propiedad de la potenciación, o más bien con la definición de potenciación, lo que nos queda es 1 sobre x a la 3. ¿Qué es la famosa propiedad que x a la menos un número es lo mismo que 1 sobre x a ese número? ¿Sí? Y otro par de propiedades de cuando no se tiene una sola base, sino que se tienen bases mezcladas. Por ejemplo, cuando uno tiene x por y todo a la 3, digamos, entonces por la potenciación esto le dice que es x por y por x por y por xy. ¿Cuántas veces? 3 veces, que es lo que dice la potencia. Y como vale la propiedad conmutativa de los números reales, las x las podemos agrupar al lado de las x y las y por su parte al lado de las y. Y esto le da entonces x por x por x, que es x a la 3, y por y, que es y a la 3. Y aparece la otra famosa que hace que la multiplicación se distribuya bien con la potenciación, en el sentido de que toma la potencia y se la baja a cada uno de los factores que constituyen a la potencia. Y algo idéntico sucede si tuviéramos una división. Observen, si tuviera x sobre y a la 3, sería x sobre y por x sobre y por x sobre y por la definición de la potenciación. 3 veces hay que multiplicar al x sobre y luego acá x por x, eso nos da x a la 3, y por y en el denominador nos da y a la 3, lo cual muestra que entonces que la división también tiene un buen comportamiento al distribuirse bien con la potenciación, ¿cierto? Manda cada uno de la división a la potencia correspondiente. Muy bien. Volvamos sobre la presentación, y ahí se van a dar cuenta que esas son las propiedades, pero vienen de alguna parte, es de ese tipo de cosas que sucede en las potencias. Ya vistos en su forma general, si x y y son números reales y n y m son naturales, que es como hemos definido por ahora la potenciación, entonces
x a la n por x a la m es lo mismo que x a la n más m, es decir, si tienen la misma base, sume las potencias. Si tienen la misma base y se divide x a la n con x a la m, entonces reste la potencia del numerador con la del denominador y deje la base, siempre que x sea diferente de 0. X a la n a la m, potencia de una potencia, lo que dijimos ahorita, deje la base quieta y multiplique las potencias, o sea que le queda x a la n por m. Cuarta, x a la menos n, también lo que dijimos ahorita, es lo mismo que 1 sobre x a la n, siempre y cuando x sea diferente de 0. Quinta propiedad, la famosa x a la 0 es igual a 1, siempre que x sea diferente de 0, es decir, que todo número diferente de 0 elevado a la 0 da 1. Sexta y séptima, que fueron las dos que acabamos de ver, es si tenemos dos bases, x por y, o una base constituida por dos números, x y y, a la n se distribuye bien sobre el producto. O sea que eso es lo mismo que x a la n por y a la n. Y también la n se distribuye bien sobre la división. O sea que x sobre y a la n es lo mismo que x a la n sobre y a la n, siempre que y sea diferente de 0. Quiero que observen acá en particular algo muy especial, y es que dos de nuestras propiedades ya nos han permitido ampliar todo el conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces, si ustedes miran las propiedades, si miran las propiedades 4 y 5, la propiedad 4 nos permite, observenla acá, nos permite ya trabajar con x a la menos n. Como n era natural, menos n ya es un número negativo. Usted le dice que x a un número negativo puede ser llevado al numerador como 1 sobre x a la n. ¿Sí? Entonces ya nos permite ampliar la definición de una potencia, no solo a los naturales, sino a los enteros en general. Bueno, a los enteros negativos también. Y la quinta propiedad, como es x a la 0 igual a 1, nos permite también trabajar sobre el número 0. Es decir, que nuestra definición de potenciación ya no tiene solo sentido para los naturales, tiene sentido ya también para todos los números enteros, y nuestro deseo es ampliarla un poco más, ¿cierto? Es ampliarla un poco más. Listo. Y una nota adicional que tiene que quedar clara, que es un error muy frecuente, pero muy frecuente, y es que en ninguna parte de las propiedades aparece que la suma o la resta de dos números a una potencia se distribuya bien como se distribuye en la multiplicación o en la división. Esto es súper importante, ¿sí? Y es que cuando nosotros tenemos una suma o una resta de dos números, x más y, e a la n, eso es diferente, mucho cuidado, de x a la n más o menos y a la n, o sea que la n no se distribuye bien sobre las sumas y sobre las restas, ¿sí? Así que, por ejemplo, x más y al cuadrado no es x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Eso de hecho necesita un doble producto y cosas que vamos a tratar nosotros después. Muy bien, eso en nuestras propiedades de potenciación y la definición. Ahora nos interesa ver lo que vamos a llamar la operación inversa de la potenciación, que es la radicación. Entonces, quiero que miremos aquí también en qué se basa la tal operación de radicación. Entonces, para una mejor comprensión del significado de la radicación, quiero que examinemos las dos situaciones que yo les voy a subrayar acá. Supongamos que nosotros estamos buscando un número x real que al elevarlo al cuadrado de 4. Entonces hay dos números posibles claramente. Uno es x igual a 2, pues porque 2 a la 2 nos da 4. Y otro posible es x igual a menos 2, porque menos 2 a la 2 también da 4, dado que es una potencia elevada a un número par, ¿sí? Y ahora supongamos que estamos buscando un número x, así parecido al otro, tal que x al cubo de 64, ¿sí? Solo por decir algunas de las potencias. Entonces, en este caso, solo hay un número que satisface lo buscado, y ese número es 4. 4 cuando lo elevemos a la 3 nos da 64, y no ocurre lo mismo que con el cuadrado. Porque ahora si eleváramos menos 4 también a la 3 ya no nos da 64. Por la ley de signos, eso nos da es menos 64, que no cumple con la condición exigida acá, que era que diera positivo igual a 64. Eso comienza a separar la radicación como en dos componentes. Una para cuando las potencias son pares y otra para cuando las potencias son impares, y eso se va a ver reflejado en la propia definición. Bien. Entonces, esas dos situaciones anteriores indican que hay una operación inversa a la operación de potenciación, y es justo a esa la que vamos a llamar la operación de radicación. Entonces quiero que miremos acá los dos primeros casos y luego generalizamos el concepto de la radicación, ¿sí?
Entonces, la raíz cuadrada de un número que tiene que ser mayor o igual que 0, eso debe quedar claro, ¿sí? Es un número y tal que y al cuadrado es igual a x, eso es lo que estamos buscando nosotros. Cuando vamos a tomar la raíz cuadrada de un número x, estamos buscando un número que al elevarlo al cuadrado de ese número x, ¿sí? Y en tal caso, el símbolo que es muy conocido por ustedes es este. Quiere decir que la raíz de x tiene que ser ese número y. O sea que raíz de x igual a y significa que el número y debe cumplir con esta condición, que al elevarse al cuadrado sea igual a x. Y por otra parte, una vez que usted en una raíz cuadrada encuentra el número y, con él viene pegado otro número que es menos y, ¿cierto? El inverso aditivo de ese número. Si raíz de x es igual a y, entonces también el número menos y es una raíz cuadrada del número x. Por consiguiente, la raíz cuadrada de x tiene dos opciones, o es más y o es menos y. Ambos números, y menos y, satisfacen la condición de elevarse al cuadrado, dar el número x. ¿Qué es la raíz cúbica? Entonces, como nuestro objetivo es generalizar, es imitar lo que acabamos de hacer para las raíces cuadradas. La raíz cúbica de un número x cualquiera sobre el que no hay ninguna condición, ni que sea positivo, ni nada de eso. Entonces, es un número y tal que si tomamos a ese y lo elevamos al cubo, nos tiene que dar el número x al cual le queremos sacar la tal raíz cúbica. En ese caso, lo que escribimos como raíz cúbica de x tiene que dar el número y. O sea que el significado de que y sea igual a la raíz cúbica de x es que si tomamos al número y calculado y lo elevamos al cubo, nos tiene que dar x. ¿Sí? Y con esas definiciones anteriores tenemos entonces, como vemos aquí en la presentación, lo siguiente, ¿cierto? Entonces, lo siguiente. Raíz de 4 es más o menos 2. La razón, porque tanto 2 elevado a la 4 como al cuadrado como menos 2 elevado al cuadrado, los dos dan como resultado 4. ¿Por qué raíz de 25 da más o menos 5? Porque tanto el 5 como el menos 5 al elevarse al cuadrado dan como resultado lo que yo le quiero tomar la tal raíz cuadrada, que es 25. ¿Por qué raíz de cúbica de 64 da 4? Pues porque 4 elevado a la 3 es igual a 64 y no hay más números con esa propiedad. ¿Por qué la raíz cúbica de menos 216? Que sí puede ser negativa en el caso de una cúbica, por dentro, pues, no como en las raíces cuadradas que siempre tiene que ser positivo. Es menos 6 porque si tomamos menos 6 al cubo, lo elevamos al cubo, su resultado es menos 216. Y entonces ahora sí, en nuestro caso general, lo que conocemos como la raíz enésima de un número x, desde que n sea mayor o igual que 2, un número natural, o sea, usted puede solamente tener raíz 2 o cuadrada, pues raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, siempre un número natural. Entonces, es un número y, cuando pedimos esa raíz enésima de un número x, estamos buscando un número y que al elevarlo a esa n nos dé como resultado el número x al que le estábamos tratando de sacar la raíz enésima. En tal caso se escribe imitando el modelo que habíamos tratado con la raíz cuadrada y cúbica. Entonces la raíz enésima de x es igual a y. Por consiguiente, la raíz enésima de x igual a y significa que y es un número que al elevarse a la n nos da como resultado la x que está por dentro del radical, ¿sí? Además, un par de condiciones. Si n es par, x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y, o sea que no es exclusivo de las raíces cuadradas, es para cualquier raíz enésima cuyo n sea par. Entonces, la raíz enésima de x además tiene dos posibilidades, o es más y o es menos y. Y si n es impar, entonces el número y toma el mismo signo del número x, como ocurrió ahora con el menos 216, que tomó el mismo signo de lo que está dentro. Y quiero mirar acá en nuestra notación, les voy a subrayar acá en la notación del radical, algo especial, ¿cierto? Entonces, en nuestra notación, esto que está acá, ¿cierto? Esto se llama el radical, es decir, donde el símbolo que hemos usado acá, esta raíz, es lo que uno llama el radical. La n que se encuentra aquí en ese radical es lo que uno llama el índice del radical. Y lo que está dentro del radical, o sea, la x, es lo que uno llama el radicando. Así que toda raíz, todo radical se compone de tres cosas, ¿no? El símbolo de radical o simplemente el radical, el índice del radical y el radicando. Listo.
volvamos a nuestra presentación. Por ejemplo, ¿qué es raíz quinta de 243? Eso nos da 3 porque 3 elevado a la 5 nos da 243. ¿Cuál es la raíz cuarta de 10.000? Tiene dos opciones, más o menos 10, porque 10 a la 4 da 10.000, pero también menos 10 a la 4 da 10.000. ¿Cuál es la raíz octava de 256? O es más 2 o es menos 2, porque 2 elevado a la 8 da 256, o sea, 2 elevado al índice del radical da 256 y también menos 2 a ese índice da 256. Raíz séptima de menos 1 da menos 1, pues porque menos 1 a la 7 es igual a menos 1. Y otra cosa es que como las operaciones de potenciación y radicación son inversas entre sí, entonces debe tener presente que siempre que uno tome una raíz enésima de un número x y lo eleve a esa misma n del índice, entonces eso da lo que está dentro del radical, o sea, el radicando, mejor dicho, x. ¿Qué es lo que usualmente le dijeron a uno siempre? El cuadrado se cancela con la raíz cuadrada o el cubo se cancela con la raíz cúbica, y eso es debido a que son operaciones inversas entre sí. Listo. Y nuestra idea para finalizar es extender ahora la potenciación a potencias fraccionarias. Para ello vamos a requerir conjuntamente de las dos operaciones que son la de potenciación y radicación. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros permitiéramos también que la potenciación actuara sobre potencias fraccionarias? Entonces podríamos, digamos, con una de las propiedades de la potenciación, con la propiedad número 3, poner algo como 5 a la 1 medio al cuadrado. Entonces, si permitimos que se multiplique potencia por potencia, eso es 5 a la 1 medio por 2. Pero eso es lo mismo que 5 a la 2 medios. Pero 2 medios es 1, después de eliminar el 2 y el 2, 5 a la 1 es igual a 5. Lo cual coincide con la raíz de 5 elevado al cuadrado, porque recuerden que son inversas entre sí, entonces el cuadrado se cancela con la raíz cuadrada. O sea que el número 5 es un número tal que elevado al cuadrado da 5, pero por otro lado, 5 a la 1 medio al cuadrado da lo mismo. Eso, de manera semejante, nos permite, viendo lo que acabamos de notar en el 5 a la 1 medio, noten qué pasaría si no le pusiéramos la potencia 2 y no la potencia 3. 5 a la 1 medio a la 3 sería 5 a la 1 medio por 3. Eso es 5 a la 3 por 1 medio, que da 5 a la 3 medios. Y 5 a la 3 medios también es lo mismo que 5 a la 3 elevado a la 1 medio, que es como tener la raíz cuadrada de 5 a la 3 si nos basamos en que el 5 a la 1 medio anterior está coincidiendo con lo que hace la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Eso muestra que 5 a la 3 medios es la misma cosa que la raíz de 5 a la 3. Esas dos situaciones anteriores nos permiten entonces definir de una manera natural la radicación también, no solo como la inversa de la operación de potenciación, sino también como una ampliación de la potenciación misma a potencias fraccionarias. Más precisamente, si m y n son enteros con n mayor o igual que 2, entonces x a la m sobre n es lo mismo que la raíz enésima de x a la m, ¿cierto? En particular, x a la 1 sobre n es la raíz enésima de x, y es por eso que x a la 1 medio es lo mismo que le han dicho a uno siempre de raíz de x, y x a la 1 tercio es lo mismo que la raíz cúbica de x. Bien. Por ejemplo, ¿qué es x a la 1 sexto? Raíz sexta de x. X a la 5 octavos, raíz octava de x a la 5. Siempre como potencia el numerador y como índice del radical el denominador. A la 7 tercios, raíz cúbica de la 7. R por S a la 3 cuartos, raíz cuarta de R por S al cubo. Bien. Y listo. Nuestras propiedades de la radicación, 4 en total. Si x y y son números reales y n y m son naturales con n mayor o igual que 2, entonces la raíz enésima de x por y es la raíz enésima de x por la raíz enésima de y con esas condiciones. Raíz enésima de x sobre y, parte bien el radical en raíz enésima de x sobre raíz enésima de y. La raíz enésima de la raíz enésima de x es muy buena porque unifica los radicales en uno solo, multiplicando los índices, como la raíz n por m de x. Y la raíz enésima de x a la m también se puede ver como la raíz de n por p de x a la m por p para cualquier p en los naturales. Lo que se está haciendo ahí es que si se multiplica el índice por un natural, hay que hacer lo mismo en la potencia del radicando que esté ahí en ese radical, que nos permite o es muy útil para hacer crecer radicales. Pasar, por ejemplo, de un radical cúbico y usted quiere un radical sexto, entonces puede hacerlo siempre y cuando multipliquen el índice y multiplique adentro.
Y como ocurrió con la potenciación, la radicación funciona súper mal con la suma y la resta, o sea que la raíz enésima de x más o menos y no se puede partir en la raíz enésima de x más o menos la raíz enésima de y. No se puede separar en dos con la suma y con la resta. Funciona mal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en esta sesión que hemos tratado, dos operaciones muy importantes entre números reales, que son la potenciación y la radicación, ¿sí? Siendo estas, como vimos, además, inversas entre sí. Y por otro lado, hemos establecido las muy útiles propiedades que dominan a cada una de dichas operaciones, las cuales van a resultar cruciales en los procesos de simplificación que vamos a ver en la próxima sesión. Recuerden que los acompañó Juan Felipe Pineda. Chao.